Bueno, les comentaba que el cierre del mes de julio, en términos de el escenario que se nos presenta con el tema de la COVID-19 en el país, es un cierre esperanzador, contrario a lo que en algún momento se pudo tener como un temor hasta cierto punto muy acrecentado de que la apertura, la desescalada podía generar un rebrote. Pues hasta ahora no hemos tenido ese rebrote por obra y gracia del Espíritu Santo y las dos vírgenes que nos protegen. Pero los números que hemos visto al cierre del mes de julio, contrario al cierre del mes de junio, en junio nosotros cerramos con más de 54,000 dominicanos con el COVID activo. En el 31 de julio cerramos con apenas 14,604 dominicanos con el virus activo. Cerramos con una hospitalización que se redujo de 58% al 31 de junio al 31% en el mes de julio. Más de 500,000 de dominicanos que también ya tienen la primera dosis y más de 4,200,000 que tienen puestas las dos dosis. O sea, estamos hablando de que se han administrado 10,100,000 unidades de dosis en la población dominicana. Esto a veces uno lo comenta y quisiera que no tuviera el efecto que a veces produce, que es que los dominicanos, algunos dicen, bueno, pues ya estamos saliendo, pero ustedes ven que estamos muy bien, ¿no? Sí, vamos bien, pero podemos ir mejor si seguimos vacunándonos, si seguimos utilizando la mascarilla, el distanciamiento, la higiene, porque un dato que les voy a aportar para todavía los que no han ido a vacunarse. En Miami el pasado sábado se registraron más de 24,000 casos en un solo día. Y los resultados indican que el 90% de esos más de 24,000 casos que se registraron en un solo día son de personas que no se habían vacunado, que ni siquiera se habían puesto una primera dosis. Más de 24,000 casos registrados el fin de semana, y ese fue el resultado de los análisis. El 90% no se había vacunado. República Dominicana, y en eso uno tiene que reconocer el esfuerzo que se ha hecho tanto por parte de las autoridades y como una buena parte de la población, salvo aquellos que todavía no han respondido y que quieren que esto pase, pero están de manera pasiva. Ha estado empeñada en lograr que la luz al final del túnel se acerque más y sea más brillante. Y estos números, ojalá que en el mes de agosto podamos cerrar con la población meta alcanzada de un 70% y que podamos ver números tan esperanzadores como con los que cerramos en el mes de julio. Ojalá así sea. Adelante, Juan. O atrás, qué bueno. Sí. Ojalá que esos números permanezcan, porque nuestros vecinos están pasando las de Caín. Hablo de las Antillas Mayores. Puerto Rico está en un estado de zozobra, igual que está Jamaica. En Cuba ayer, por encima de los 10,000 contagios y más de 90 muertos. Ayer solo. Cuba lleva en una semana unos 160, 170,000 contagios en semana y media. O sea, extraordinario lo que está pasando con la variante Delta, que al parecer le cogió miedo a entrar al país, y qué bueno, ¿verdad? Qué bueno. Vamos a no relajar más las medidas, porque esta posición adoptada ahora con relación a la cautela que hay que tener con el coronavirus, eso se ha desviado totalmente. Ahí no hay ningún tipo de control. El fin de semana, me cuentan, no había una mascarilla en ninguna parte. No había ningún tipo de control del aforo personal en ningún local. Estaban todos abarrotados. Todos abarrotados sin observar distancias. Y repito, sin que el aforo dispuesto por el gobierno se cumpliera. Amén
de que el 85% de las discotecas de Santo Domingo a las 2 de la mañana estaban operando el sábado. A las 2 de la mañana estaban todas abiertas y llenas. Me van a enviar un reporte de los colmadones que no han vendido más porque lamentablemente no sabemos qué está pasando en el país con la cerveza Presidente, que la han carenciado. Una mafia. La han carenciado. Ahí los negocios tenemos, que me incluyo, tenemos problemas para comprar cerveza. Que no sé cuál ha sido la política, cuál fue el error de la familia León en venderle esa gente a estos extranjeros. Un país acostumbrado por decenas de años a un sabor, y ahora vienen y nos lo quitan porque no aparece. Y cuando a veces aparece, tiene 7 sabores y el mejor es a pupú. O sea, bueno, pero los colmadones no vendieron más por eso. Pero todos los barrios, todos los colmadones, todas las discotecas, todos los negocios estaban a reventar sin aforo, sin mascarillas y sin distanciamiento. Ojalá que sigamos protegidos, no sabemos por qué talismán. Ojalá. Miren, este es un comentario que es casi cíclico y a veces uno dice tan manido que yo no sé cómo es que la DGCET va a entender que ese aparato que se llama semáforo está programado para regular el tráfico. Si usted me dice, bueno, por esta vía de la Avenida de las Carreras aquí en Santiago, o por la Lincoln en la capital, o por la Kennedy, o por la Máximo Gómez, va a transitar el presidente de la República, tenemos que tener una circulación más expedita en la dirección que va el presidente o un dignatario internacional, no solo por la agilización del tráfico, también hasta por la seguridad. Pero yo quisiera que alguien, que un director de DGCET, de los tantos que hemos tenido, me explique o le explique a la ciudadanía por qué hay que poner 4 agentes de la DGCET a sustituir los semáforos que están funcionando perfectamente y que están sincronizados. No hay forma de que ningún director de la DGCET haya entendido, o es que no oyen, o es que no pasan, o no se dan cuenta. Cuando uno ve un bendito tapón, solo la expresión es a que haya un DGCET, o como le decía uno antes, un AMET en una esquina de esa. Y efectivamente usted se encuentra por ahí con que hay 2 que no saben, yo no sé cuál es lo que usan en la cabeza, qué es lo que usan en la cabeza para entorpecer, para entaponar una vía hasta que ellos entienden que esa se desahogó, pero esta llega a 2 kilómetros. Porque se supone que si los semáforos están funcionando correctamente, si usted quiere poner un agente para cualquier emergencia o para cualquier situación que se dé, o una violación de tránsito, que, bueno, se comió el semáforo en rojo o se pasó en amarillo, lo que sea, bueno, pues póngalo ahí. Pero deje que los semáforos funcionen, por Dios, que para eso es que están colocados ahí. Y uno se cansa de decirlo, por eso digo que a veces resulta tan manido el tema, que uno hasta lo echa a un lado para no hasta que uno no se da cuenta otra vez de que vuelven a hacer lo mismo. Cuando viene la crítica empiezan se retiran un poquito y todo. En la Avenida Las Carreras, señores, aquí en Santiago, para los que no residen en esta ciudad, los semáforos están sincronizados. Si usted salió con un semáforo en verde aquí en la Avenida Francia, lo más seguro es que usted, si no aparece un idiota que va a 10 o un tipo que se para a desmontar pasajeros y cosas, usted cruza prácticamente la Avenida Las Carreras sin ningún tipo de inconveniente, porque los semáforos están bien sincronizados. Pero ponen un amén en la Juan Pablo Duarte, otro en la Sabana Larga, el otro lo ponen en la San Luis,
y ahí se arma el caos en la Juan Pablo Duarte, en la San Luis, en las Carreras, en la Duarte y en todas partes. ¿Por qué, si están funcionando los semáforos, por qué poner una gente a que rompa el ritmo de la circulación? ¿Por qué? Coño, pero hay que ser un científico de Marte para entender que eso se puso ahí para regular. Uno a veces no quisiera hablar de este tema porque resulta manido, resulta ya harto de tanto que se ha tratado. Pero no hay forma de que entiendan, Juan Sebastián. No lo hay. Uno no lo entiende. Habiendo tantas otras esquinas que no tienen semáforo y que ellos pueden trabajar, no, pero hay que ponerse donde lo vean y a joderle la vida a la gente. Y perdón con la palabra, pero por Dios. No se puede ser. Es que el país está viviendo en materia del transporte un desorden. Ahí también hay una atomización. Lamentablemente, a esa disgregación ha contribuido el gobierno con 2 decretos que nunca me los voy a explicar. 2 decretos, el 289 del año 21, que fue dictado el 18 de junio, y el 328-21 del 18 de mayo. Resulta que esos decretos no fueron difundidos por la oficina de prensa de la presidencia, sino hasta el 27 de julio. O sea, 2 meses y 1 mes respectivamente después. No sabemos. Mediante esos decretos, Atahualpa, el Poder Ejecutivo pone en manos del Ministerio de la Presidencia, es decir, de Lisandro Macarrulla, la organización del transporte urbano e interurbano del país. Asimismo, creó una oficina para la creación de proyectos y un gabinete del transporte. Esos decretos, repito, no se lo comunicaron al país cuando salieron. Lo hicieron 1 y 2 meses respectivamente después. Pero eso lo comentamos aquí en el programa. No. La creación de esa oficina coordinadora bajo la dirección del Ministerio de la Presidencia. No, es que no es eso. Te estoy hablando de un gabinete de transporte, no de una oficina coordinadora. Entonces me pregunto, ¿un decreto está por encima de una ley? No, nunca lo podrá estar. Aquí hay una ley que es la 63-17, que es la que crea el Intran, que es el organismo creado por la ley para la organización del transporte. No lo podrá hacer nunca el Ministerio de la Presidencia, ni siquiera por un decreto, porque un decreto no está en el orden jerárquico del mandato, no está por encima de la ley. Eso es crear un desorden descomunal con la orientación del sistema de transporte del país, que está consagrado en la Estrategia Nacional de Desarrollo, en la NDE, y que se saben los lineamientos y las aspiraciones hasta el 2030. ¿Y cómo es posible que yo por un decreto le quite la autoridad, las facultades a un instituto de tránsito terrestre, que es el que por ley tiene que organizar eso, con el fin soterrado o expreso de crear alianzas público-privadas, es decir, de hacer negocios? Bien, es más, yo siempre he dicho que el transporte debe ser privatizado. No me opongo a eso, pero es que alguien tiene que asesorar al presidente y decirle: presidente, usted no puede crear un gabinete del transporte, ni decir que el Ministerio de la Presidencia va a organizar el transporte público y privado, porque hay un instituto creado por la ley. Y quien tiene que tomar decisiones con respecto a eso es el Intran. Y el control de la situación de tránsito en el país lo tiene la DGC, que es la Dirección de Seguridad de Tránsito. Y están creados por la misma ley. O sea, Atahualpa, es que hay cosas que no entiendo, ni lo voy a entender nunca. No hay necesidad de que haya ese choque de un decreto que venga por encima de una ley. No, vamos a fortalecer las facultades del Intran.
Y si hay que hacer alianzas público-privadas, pues las hacemos. Pero no por decreto sustituir unas facultades de un instituto creado por ley. Y menos para una persona a la que personalmente, yo, eso no es más nadie, no le tengo absoluta confianza al ministro de la Presidencia. Ninguna. Desde luego tenemos que respetar lo nombrado por el presidente, ¿verdad? Pero personalmente tengo derecho a decir que no tengo confianza en ese sitio. No he dicho que no tengo confianza porque vaya a hacer algo malo. No. Creo que él tiene un criterio más empresarial que de mí. Eso es ahí es que radica mi duda. Pero no lo estoy acusando de nada malo. Nada. Tampoco le podemos poner un halo de la santidad aquí atrás porque tiene el precedente de haberse lucrado con bienes del Estado. Bueno, miren, para cierre de este bloque, una información satisfactoria que ya todo el mundo conoce, pero esta mañana estábamos en Ascuas por la diferencia de horario. Las reinas del Caribe pues todavía respiran y tenemos posibilidad de llegar por lo menos a disputar una de las medallas en el área de voleibol al vencer en el día de hoy 3-1 a Japón en el cierre del grupo A. Así es que en ese orden pues tenemos la esperanza de que todavía pues podemos conseguir alguna medalla en el voleibol a través de las reinas del Caribe que todavía siguen vivas. Y por supuesto esta madrugada, esta mañana temprano ya nos enteramos de Crismeri Santana Peguero, que ganó bronce en los 87 kilogramos. También otra noticia alentadora en este sentido. Quisiéramos tener más medallas en los Juegos Olímpicos de Tokio. La decepción más grande ha sido la del béisbol, con juegos que llegan hasta el 9º inning ganando hasta 3-1, y yo no sé qué es lo que se tiene en la cabeza el manager del equipo de República Dominicana, que caramba, hay 2 juegos que los ha perdido el manager. Nos vamos a la pausa, venimos en breve.